que entre va a pensar que la arrancamos hace rato. ¿No? Bueno, eso. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de la Fundación Vivian Trías, a quienes están presentes y a la audiencia que nos mira por YouTube. Yo soy Jasmine Gallardo, soy estudiante del profesorado de Historia en el IPA y formo parte del grupo de jóvenes de la Fundación. Voy a estar moderando. Queremos mencionar que hoy se cumplen 10 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y lamentablemente teníamos ya agendada esta actividad hacía tiempo cuando supimos de la conmemoración de hoy en el Teatro El Galpón. Igualmente queremos expresar nuestra adhesión con estas palabras escritas por Eduardo Galeano pocos meses antes de morir. Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos. Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá. Hoy nos reúne el debatido tema de la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX. Los panelistas que nos acompañan hoy han trabajado desde su área específica la guerra y su contexto, antes, durante y después. Los presentaremos en orden de exposición. En primer lugar, Nagui Marsilla, magíster en Historia por la Universidad de Toronto, en Canadá, y profesora de Historia por la Universidad de La Plata, en Argentina. Ex profesora asistente en la Universidad de Toronto, secretaria académica de esta fundación, secretaria de la Asociación de Amigos de Eduardo Galeano y coautora con Carlos Machado de la Cronología Histórico-Cultural de América Latina y el Mundo. Luis Miñolo, director general de la Fundación Vivian Trías, miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, es autor, entre otros, de El joven Eliseo Reclus, Anarquismo y Geografía en los orígenes de la idea de la nación latinoamericana, Nexos uruguayos de Jorge Abelardo Ramos, El siglo XXI y la patria grande en la proyección de la izquierda nacional de Vivian Trías y Alberto Metol Ferrer. Luego por Zoom tenemos a Viviana Chivitilo, doctoranda en Epistemología e Historia de la Ciencia en la Universidad 3 de Febrero, profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina y docente adjunta de la Cátedra y Seminarios sobre Historia del Paraguay, ambos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha publicado trabajos especializados sobre temas vinculados al Paraguay y teoría y metodología del conocimiento histórico. También tenemos a Mauro César Silveira, periodista, historiador, profesor y escritor, doctor en Historia Iberoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur y licenciado en Periodismo por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Autor, entre otros, de La batalla en los periódicos, la caricatura como arma de guerra en Paraguay, el periodismo portugués como aliado del Brasil en la guerra del Paraguay, editor del sitio web Periodismo e Historia en español y director del Grupo de Estudios de Historia del Periodismo en América Latina del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Por último, Ricardo Canese, ingeniero industrial, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, parlamentario del Mercosur por el Frente Guazú durante 15 años, presidente de la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur y presidente de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur sobre la Guerra de la Triple Alianza. Ha publicado más de 30 títulos sobre energía. Bueno, al terminar las exposiciones va a haber un lugar para preguntas y ahora empezamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Todo está dicho. Sí. Bueno, muchas gracias. Hay noches, muchas, en las que el peso de los siglos parece recostarse sobre la espalda, hurgando las llagas de los filos incrustados en los costados. ¿Cómo silenciar los reclamos de los pueblos ante la barbarie de los tiempos eternos? Sí, seguramente soy más cursi que otra cosa, no me avergüenza. Sentir fortalece las heridas aún sangrantes de aquellos que partieron por la humanidad. No hay olvido, solo es la hora de partir. Me gustaron estas palabras de Cristóbal León Campos, antropólogo e historiador yucateco, para empezar a hablar de la guerra Guazú, esa alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, que fue
y sigue siendo una de las venas abiertas de América Latina. Hace 3 años que estamos trabajando en esta investigación desde la óptica, digamos, de la historia de las ideas. Haremos con Luis un breve adelanto del núcleo del trabajo. Señalaré apenas algunos acontecimientos de esta guerra que se extiende hasta 1870. Bien decimos que este año se cumplen 160 años del inicio de la guerra del Paraguay, porque esta barbarie empezó en Uruguay en 1864 con la invasión del Brasil por Tacuarembó, hoy Rivera, el 12 de octubre de ese año. Ya se había producido, claro, el encuentro del 18 de junio en las puntas del Rosario, acá en Uruguay, de los representantes del emperador brasileño Pedro II, de su majestad británica Victoria, del presidente argentino Bartolomé Mitre y del sedicioso Venancio Flores, donde se sientan las bases de la futura alianza. El 12 de noviembre de ese año 64, el mariscal paraguayo Carlos Solano López invade Mato Grosso y rompe relaciones con el Brasil. Poco menos de un mes después, en diciembre, ocurre el despiadado cerco a Paysandú de floristas y brasileños con el posterior fusilamiento de su defensor Leandro Gómez. El equilibrio del Plata está roto. Solano López acude en ayuda del Uruguay, solicitada con anterioridad por los gobiernos blancos de Bernardo Berro y Atanasio Aguirre. Pide permiso a Argentina para cruzar por Corrientes. Esta se la niega y en marzo del 65 López declara la guerra argentina. Pero como reconocerá sin pudor el plenipotenciario brasileño José Antonio Saraiva, la Triple Alianza, y cito textualmente, no surgió después de la agresión paraguaya a la Argentina en abril de 1865, sino en las puntas del Rosario de junio de 1864. Bien sabía él que era el que había estado en esa reunión. El 1 de mayo de 1865 se firma secreta y formalmente en Buenos Aires el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay. Hace 4 días, el 22 de septiembre, fue la batalla de Curupaytí. Claro, en 1866. Fue la mayor victoria del ejército paraguayo, pero en febrero de 1868 los barcos brasileños fuerzan el paso del río Paraguay frente a la hasta entonces inexpugnable fortaleza de Humaitá. A partir de allí, la guerra será una persecución implacable a Solano López y a su ejército, que mengua día a día por derrota y por inanición. Hasta ese funesto 1 de marzo de 1870, a orillas del Aquidauán, en que el mariscal es muerto a bala y sable. En 1869, el entonces presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento había dicho con realismo cínico: la guerra del Paraguay, escuchen esto por favor, la guerra del Paraguay concluye por la simple razón de que hemos muerto a todos los paraguayos mayores de 10 años. Federación o muerte, viva la Unión Americana, abajo los negreros traidores a la patria. Así rezaba el cintillo mordoré que ceñían en la frente los soldados del caudillo catamarqueño Felipe Varela. Porque una deriva de nuestro trabajo, que no es caprichosa, tiene que ver con la Unión Americana y ese sentimiento de solidaridad continental. En 1861 España anexa nuevamente a República Dominicana. En 1862 se produce la invasión francesa a México, que se inició como agresión franco. En 1864 la ocupación española de las Islas Chincha en el Pacífico, es decir, de nuevo las potencias coloniales en acción. Omitiremos los congresos anteriores, las numerosísimas obras de intelectuales latinoamericanos, etc. Diremos que estas acciones imperiales ponen en marcha el segundo Congreso de Lima de 1864-65, que reúne a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, El Salvador y Venezuela, y donde se firma un tratado de unión y alianza defensiva entre los Estados de América. En Argentina, la leva forzosa del hombre del interior para la guerra, esos voluntarios, engrillados, harapientos y hambreados, el embudo que llevaba las riquezas a Buenos Aires y que dejaba empobrecidas a las provincias, situación que no ha cambiado sustancialmente, y el atlantismo porteño llevaban a una natural adhesión del
interior a los principios unionistas americanos, y fue Felipe Varela quien los encarnó explícitamente. Acaudillando la última resistencia federal en el oeste argentino, se opuso a la Guerra del Paraguay y al centralismo de Buenos Aires, adhirió a la Unión Americana y perdió. Fue derrotado en Pozo de Vargas por los santiagueños Taboada, aliados a mí. Ya desterrado en Bolivia, redacta su manifiesto el 1 de enero de 1868, un largo texto del que tomamos solo un párrafo. En la conciencia mía han pesado todas estas terribles verdades y por eso he declarado ante el mundo entero mi programa político con estas palabras lanzadas desde la cumbre de los Andes. Soldados federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Felipe Varela muere de tuberculosis en Chile el 4 de junio de 1870, a 3 meses del asesinato de Solano López y a 2 del asesinato del oblicuo caudillo entrerriano Justo José de Urquiza, clave y enigma, como lo definiera Vivian Trías. No deja de ser un símbolo de una derrota de dos bandas, la del Paraguay como país soberano y la de la resistencia americana y provincial a la fuerza centrípeta y zanguja de los puertos del litoral atlántico con vista a Europa. En nuestra investigación damos protagonismo a 2 anarquistas decimonónicos con una aguda percepción y análisis del Paraguay. Haré una breve semblanza de ambos y Luis ampliará su pensamiento y críticas a la guerra. Jean-Jacques Élisée Reclus nace en Sainte-Foy-la-Grande, en el departamento de la Gironde, al sur de Francia, el lunes 15 de marzo de 1830. Tercero de 14 hijos vivos. Acá una nota de color. Su madre, Céline, tuvo 17 embarazos en 25 años. A ver, es uruguayo, imita. Pionero ciudadano del mundo, precursor de la geografía social y humana, de la geopolítica, de la geohistoria y la ecología, era también vegetariano, naturista, partidario de la unión libre y, por supuesto, un anarquista teórico y práctico. Sus obras más importantes son La Tierra, en 2 volúmenes, La Nueva Geografía Universal, La Tierra y los Hombres, en 19 volúmenes, que le llevó 20 años, y El Hombre y la Tierra, en 6 volúmenes. Para Reclus, la geografía es la historia en el espacio, como la historia es la geografía en el tiempo. Opositores al golpe de Napoleón III en 1851, Élisée y su hermano Élie deben dejar Francia. Bueno, de Inglaterra, Élisée se va a Estados Unidos, a Irlanda, etc. Y en 1855 continúa su viaje por América Central hasta llegar a la Nueva Granada, es decir, estuvo en América. Escribirá sobre esta experiencia en su viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, publicado en 1861. En 1912 escribirá: vivimos en el siglo de los ingenieros y los soldados, espero que no haya ninguno acá, para quienes todo debe trazarse en línea recta. Alineación, tal es la palabra de orden de esos pobres de espíritu que solo ven la belleza en la simetría y la vida en la rigidez de la muerte. Vamos a ver esto. Participa activamente en la Comuna de París de 1871 y en una operación casi cinematográfica lo vemos integrando el batallón aéreo de globos aerostáticos organizado por el famoso, saben, fotógrafo parisino Nadar, con los que fotografiaban las posiciones prusianas y llevaban mensajes a la provincia. Será deportado tras la caída de la Comuna. Muere el 4 de julio de 1905, a los 75 años, en la pequeña ciudad de Torhout, en Bélgica. El aristócrata Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Cantabria, al norte de España, el viernes 7 de enero de 1876, cuando Reclus ya tenía 46 años. Hijo de inglés y española, estudió en la Escuela de Ingeniería, no se recibió, pero tuvo el título de agrimensor, y alcanzó una sólida formación matemática y científica. Viaja a Buenos Aires en 1903, donde se dedica al periodismo.
Llega al año siguiente a Paraguay como corresponsal del periódico El Tiempo y allí conoce a su futura esposa Francisca Solana López, Panchita. La tierra guaraní lo transforma. Él mismo dirá que allí había dejado de ser un majadero que se imponía por su elegancia y se había vuelto un hombre bueno. Simultáneamente con su tarea de periodista comienza a redactar notas de denuncia sobre la situación de los obreros paraguayos en los yerbales. Adopta entonces las ideas anarquistas que plasma junto a su amigo argentino Guillermo Bertotto en el periódico Germinal. Lo citamos. Es preciso que sepa el mundo de una vez lo que pasa en los yerbales. Es preciso que cuando se quiera citar un ejemplo moderno de todo lo que puede concebir y ejecutar la codicia humana, no se hable solamente del Congo, sino del Paraguay, también en consecuencia de la guerra. El golpe de Albino lo lleva a la cárcel y de allí al exilio en Uruguay. Buscando cura para una tuberculosis de años, viaja a Francia, ya no volverá a ver a su familia. Solo se publican en vida Moralidades Actuales y Lo que son los yerbales en el año 1910. Muere a destiempo a los 34 años, el 17 de diciembre de 1910. Y por esas coincidencias de la vida y de la muerte, fue en Arcayón, apenas 100 kilómetros al oeste de donde había nacido Becky, y apenas 5 años después de la muerte de él. Eduardo Galeano fue un estudioso de la Guerra del Paraguay, lo atestiguan los numerosos volúmenes sobre la temática en su biblioteca, intervenidos, anotados, y quiero terminar citando 2 pasajes de su Memoria del Fuego. 1865, Buenos Aires. Con baba de araña han tejido la alianza. La guerra contra el Paraguay prolonga otra guerra que lleva medio siglo, la guerra de Buenos Aires, puerto vampiro contra las provincias. Venancio Flores, uruguayo, ha colaborado con Mitre y Sarmiento en el exterminio de gauchos rebeldes. Como recompensa, obtuvo la presidencia del Uruguay. Con bendición inglesa y créditos ingleses, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay se lanzan a redimir al Paraguay. Firman un tratado. Hacen la guerra, dice el tratado, en nombre de la paz. El Paraguay tendrá que pagar los gastos de su propio exterminio y los vencedores le brindarán un gobierno adecuado. En nombre del respeto a la integridad territorial del Paraguay, el tratado garantiza al Brasil 1/3 de su superficie y adjudica a la Argentina todo Misiones y el vasto Chaco. La guerra se hace también en nombre de la libertad. Cualquier coincidencia. En Brasil, que tiene 2 millones de esclavos, promete libertad al Paraguay, que no tiene ninguno. Y termino. 1870, Cerro Corá, Elisa Lynch. Rodeada por los vencedores, Elisa cava con sus uñas una fosa para Solano López. Ya no suenan los clarines, ni silban las balas, ni estallan las granadas. Las moscas acribillan la cara del mariscal y le acometen el cuerpo abierto, pero Elisa no ve más que niebla roja. Mientras abre la tierra a manotazos, ella insulta este maldito día y se demora el sol en el horizonte porque el día no se atreve a retirarse antes de que ella termine de maldecirlo. Esta irlandesa de pelo dorado, que ha peleado al mando de columnas de mujeres armadas de azadas y palos, ha sido la más implacable consejera de López. Anoche, al cabo de 16 años y 4 hijos, él le dijo por primera vez que la quería. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos y a todas. Aunque no me gusta, voy a leer para tratar de cumplir con los tiempos previstos y que no me censuren las compañeras. La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que comenzó con la guerra del Uruguay, no solo fue una de las guerras más sangrientas de su época, sino que constituyó uno de los hechos de la historia mundial más importantes del siglo XIX.
Y eso lo pensaba Reclus, y lo escribió Reclus. Yo lo comparto, nosotros lo compartimos, pero Reclus. Así como la revolución de Haití fue una fuente de inspiración para la dialéctica del amo y esclavo de Hegel, la resistencia heroica contra la Triple Alianza fue inspiradora para las luchas populares por la liberación del siglo XX y el pensamiento liberador y descolonizador latinoamericano en sus distintas vertientes. En especial, los textos de Reclus nos permiten vislumbrar la repercusión casi mundial que la máxima tragedia de la Cuenca del Plata tuvo en el resto de América Latina y el Caribe, en Estados Unidos y en Europa. El profesor de la Casa Paraguaya fue, como lo recordó Nagui, un combatiente de la Comuna de París, prisionero de la reacción, liberado a pedido de Charles Darwin, entre otros, en homenaje a la obra científica como geógrafo de Reclus, integrante destacado de la Primera Internacional y uno de los intelectuales de izquierda más importantes del siglo XIX. Desde esa óptica, durante al menos 4 años, escribió textos muy críticos sobre la guerra del Uruguay y la guerra del Paraguay, escritos contemporáneos de los hechos. Obras que si las hubiera escrito Marx, las conoceríamos todos de memoria. Pero por pertenecer a la pluma de un anarquista han quedado muy olvidados. Reclus condenó enérgicamente desde el principio el aniquilamiento del Paraguay decretado por los generales brasileños. Escribió en el original francés l'anéantissement, lo pone entre comillas, dando a entender que está traduciendo la expresión usada por las fuerzas imperiales. Al reivindicar la causa paraguaya, Reclus defendía con pasión la abolición de la esclavitud frente al sistema esclavista imperial y colonial. Defendía el sistema republicano frente a las monarquías europeas y su prolongación brasileña. Defendía la igualdad radical de los seres humanos frente al sistema de clases, castas y razas. Defendía la soberanía popular frente a la prepotencia imperial y del capital. Reivindicaba el rol en la historia mundial de los guaraníes, mestizos hispano-guaraníes, precisamente por su protagonismo en la guerra contra la Triple Alianza. Y muy especialmente defendía el proyecto bolivariano de la Federación de los Pueblos Libres contra el proceso de anexión violenta de los pueblos débiles por las grandes monarquías imperiales. Por eso, Reclus, el revolucionario, será un apasionado de lo que aún se conocía como la Unión Americana. Reclus y Barret recibieron además la influencia directa de pensadores y personalidades sudamericanas con las que trataron, como Juan Bautista Alberdi o el paraguayo Fidel Maíz, entre otros. Reclus y Juan Bautista Alberdi mantuvieron correspondencia y se reunieron en persona en relación con la causa paraguaya. Reclus acordó con Alberdi elaborar una versión reducida, aunque extensa, del folleto anónimo de Alberdi, Las disensiones de las repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil, para hacerlo publicar en la Revue Moderne. Esa cooperación entre ambos intelectuales nos permite reconstruir mejor la historia de las ideas sobre la guerra del Paraguay. La estrecha colaboración entre el Reclus de la Primera Internacional y Alberdi tuvo lugar entre un revolucionario anarquista colectivista, como le gustaba decir a Bakunin, o anarcocomunista, como prefería decir Kropotkin, su gran amigo, en las antípodas de los que hoy se dicen libertarianos y capitalistas. Y el auténtico y complejo, muy complejo, Juan Bautista Alberdi, muy lejano de la imagen desfigurada que de él pretenden imponer los milenios. El vínculo personal de Reclus con América del Sur, como ya lo mencionó Nagui, comenzó en 1855.
había participado en las revueltas derrotadas contra el golpe de Estado de Napoleón III, por eso partió al exilio hasta llegar a Colombia, y a raíz de esa experiencia escribió su libro ya mencionado, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, que en muchas ediciones en español, sobre todo ediciones antiguas, se traducía como mis exploraciones en América. Es el mismo libro. Allí Reclus emplea, quizá por primera vez en francés, la expresión América Latina. Expresión que ya había sido utilizada antes en español por sudamericanos, el colombiano José María Torres Caicedo y el chileno Francisco Bilbao. Reclus, por cierto, empleó la expresión América Latina en francés con sentido antiimperial, anti-Napoleón III. A contramano de interpretaciones que se han hecho erróneamente, que desconocen la realidad. Escribió Reclus en el prólogo de este libro: los que hablan con desprecio de América Latina y no ven en ella sino la presa de los invasores anglosajones, no encontrarán algún día suficiente libro. Él veía en América Latina el lugar de la realización de la humanidad reconciliada, la reconciliación de las razas y los pueblos del mundo. Reclus buscaba en nuestra América lo que él llama explícitamente un Estado social nuevo. Y consideró como geógrafo que la configuración geográfica del continente prefiguraba una única nación. Nos proclamó como una futura nación continental unificada, casi un siglo antes de que Trotsky predicara los Estados Unidos socialistas de América Latina. El primer artículo de Reclus sobre el tema, voy a tratar de reseñar muy brevemente tan solo dos de los varios artículos de Reclus, por razones de tiempo, siempre. El primer artículo de Reclus sobre el tema que nos ocupa se tituló La guerra del Uruguay y las repúblicas del Plata. Allí señala que las numerosas guerras civiles frecuentes no sorprendían, pero que la intervención del Imperio brasileño y el involucramiento de Paraguay y Argentina cambió la situación. Y dice, por lo tanto, la atención pública necesariamente se ha dirigido de nuevo hacia esta región. La atención pública en Francia, en Europa, en Estados Unidos, no se refiere a la atención pública aquí. Y agrega, la guerra que acaba de estallar entre Brasil y dos de las repúblicas limítrofes es el inevitable choque entre la oligarquía esclavista y la democracia republicana. Para el geógrafo y el historiador, sí, Paraguay, la República Argentina y la banda oriental, se refiere al Uruguay, son el mismo país y tarde o temprano se convertirán en la misma nación. Critica el despotismo de Buenos Aires, señala que las rebeliones de las provincias evidencian el antagonismo entre el centralismo porteño, los monárquicos y la autonomía republicana. Y en ese contexto, elogia a Artigas, en una época en que aún dominaba ampliamente la leyenda negra. En ese mismo año se va a publicar, pero después, el libro de Bauzá, que de cierta forma inicia la reivindicación de Artigas. Creo que no conoció Reclus cuando escribió esto. Y dice textualmente, el gran capitán Artigas, declarándose protector de los pueblos libres, sostiene tanto la campaña contra los soldados extranjeros como contra los partidarios de la centralización. Luego, pasando a referirse al rol del Brasil, afirma que las tropas imperiales mantienen a Venancio Flores. También resalta el apoyo de Buenos Aires con municiones, recursos a Flores. Y más adelante en otro artículo llamará a Flores el procónsul brasileño de Uruguay. Y volviendo a su interés latinoamericano, muy temprano, menciona lo que llaman en este artículo el Congreso Colombiano del Perú, en referencia a lo que habitualmente se llama el Segundo Congreso Americano. En el último párrafo de este artículo afirma
premonitoriamente. La guerra que sufre el Uruguay será probablemente el primer acto de la gran tragedia. No nombra la gran tragedia, no dice la guerra del Paraguay o la guerra de la independencia, no había sido aún firmada, pero obvio, por el desarrollo del artículo que se refiere a la gran tragedia de la Cuenca del Plata, entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, y es obvia el señalamiento que hace de las alianzas ya existentes entre el Imperio del Brasil, Flores y el centralismo porteño. El primero de los textos de Reclus sobre la Triple Alianza propiamente dicha es de octubre de 1866. El año siguiente, el anterior era de enero de 65. Y se titula La Guerra del Paraguay, las Repúblicas de América del Sur, sus guerras y su proyecto de federación. Esto está en el título del artículo. Reitera el tema de la unidad prefigurada geográficamente, y luego enumera las agresiones coloniales europeas de esa época, ya lo mencionó Nagui, la lucha exitosa de la República Dominicana contra España, el triunfo de Chile frente a la agresión de la flota de España que bombardeó Valparaíso, la victoria de Perú frente a la misma flota española. Señala que la flota de España derrotada se retiró a las Filipinas y a Río de Janeiro. En otro texto volverá sobre la complicidad del Imperio de Brasil con el Imperio español. Recordará la presencia y la permanencia de una parte de la flota española en Río de Janeiro. Menciona los pedidos de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, solidaridad a las otras naciones americanas, que vendrán en el Congreso de Lima, y habla de las versiones que circulaban acerca de sublevaciones inminentes en Cuba y en Puerto Rico contra España. La guerra de Cuba estallará en 1868, cuando aún perduraba la de Paraguay, y escribirá al respecto. Hace referencia también a la ocupación de México por Francia, que se inicia con la otra Triple Alianza, la Triple Alianza entre Francia, Inglaterra y España. Y este francés predice el fin del reino de Maximiliano y la derrota de las tropas francesas. Luego se concentra en Brasil como amenaza para las repúblicas vecinas, menciona el expansionismo triunfante de Brasil a expensas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Menciona que en nuestra región, literalmente, el objeto central de la lucha ha sido siempre el dominio de los grandes ríos del interior y del puerto de Montevideo. Y agrega, acaba finalmente de alcanzar su objetivo, Brasil, al instalar en Montevideo como presidente al general Flores, quien entró comandando una de las unidades del ejército brasileño. Centrándose en la guerra del Paraguay, dice que Brasil tuvo la habilidad de colocar a los soldados de Buenos Aires al frente de la invasión y que Mitre arrojó su máscara al aliarse con Brasil. Hace referencia a los préstamos de capitales europeos recibidos por Brasil y después mencionará expresamente a Londres y los capitalistas ingleses. Aunque, debemos aclararlo, sin darle un excesivo protagonismo a los británicos. Por otra parte, le otorga gran importancia a los enviados de Bolivia que llegaron a Asunción. Y afirma que, según versiones, se han llevado a los bolivianos la adhesión del presidente Solano López a la Liga Americana. Señala que las repúblicas andinas adoptaron una actitud firme frente al Brasil. Tras el conocimiento de las cláusulas del Tratado Infame, declaran su rechazo a la ruptura del equilibrio americano, asimilan la intervención del Brasil con la de Francia en México y la de España en otras repúblicas, rechazan que se convierta Paraguay en la Polonia americana y declaran su voluntad de darle permanencia a la Liga Americana, a la Unión Americana. También destaca que Chile presentó sus quejas a los gobiernos aliados y retiró su embajador de Montevideo con gran encargo.
Y a continuación destaca el protagonismo de una nación casi puramente indígena, así lo dice, como saben los paraguayos, en los grandes acontecimientos de la historia contemporánea. Palabras de Reclus. Puedo insistir en que las repúblicas hispanoamericanas tienen un rol que cumplir en la historia no menos importante que su gran rival del norte. Reclus, al igual que Marx, tenía una visión muy positiva con razón, de la abolición de la esclavitud en la guerra de secesión, visión positiva que los predisponía favorablemente. Sin embargo, Reclus, a diferencia de otros, fue capaz de conservar la conciencia temprana sobre Estados Unidos como rival de la Unión Americana de los Pueblos del Sur. Debo ser, por razones de tiempo muy breves, sobre Rafael Barret, que experimentó un proceso muy veloz de sudamericanización y paraguayización, y una metamorfosis que lo llevó de admirar a Mitre y de escribir a favor de Mitre a ser un implacable crítico de él. Con una prosa poética y trágica dice textualmente: os pesa la memoria del desastre sin nombre, es que habéis sido engendrados por vientres estremecidos de horror, y vagáis atónitos en el antiguo teatro de la guerra más despiadada de la historia, la guerra parricida y exterminadora, la guerra que acabó con los machos de una raza y arrastró a las hembras descalzas por los caminos que abrían los caballos. Quizá ignorantes de vuestra orfandad y de vuestro luto, vivís desvanecidos en la sombra de un espanto, sois los sobrevivientes de la catástrofe, los errantes espectros de la noche después de la batalla. Sin embargo, la contribución de Barret al desarrollo de la conciencia social, denunciando la esclavitud apenas disimulada en el Paraguay posterior a la guerra, y por ejemplo, lo que son los yerbales, constituyó lo más influyente de su obra en el orden político y social. Nombra además en sus textos a Reclus y sus críticas a la guerra del Paraguay, evidenciando una cierta continuidad de la. Tanto Reclus como Barret fueron leídos por públicos amplios y diversos, no principalmente por su anarquismo ni por su crítica a la guerra del Paraguay. Nos interesan en nuestra investigación con NAI los autores latinoamericanos tributarios de esos enfoques, entre ellos, especialmente Carlos Quijano, Vivian Trías, Carlos Machado, Eduardo Galeano o Jorge Abelardo Ramos, entre tantos otros. Me detendré en Ramos porque él, además de citar a Reclus y Barret como los otros, en relación con la guerra del Paraguay, relata la profunda influencia de ambos en su pensamiento. En su adolescencia, durante la Guerra Civil Española, militaba con anarquistas antes de convertirse en marxista trotskista. En ese contexto recuerda precoces lecturas del anarquista español Rafael Barret, donde examinaba la política criminal del general Mitre contra el Paraguay, y del geógrafo francés Eliseo Reclus, también anarquista, igualmente esclarecedor sobre el genocidio paraguayo. Habían despertado en mí extra convergencia. Ramos, de apenas 15 o 16 años al comienzo de la Guerra Civil Española, descubría la visión crítica de la historia oficial argentina a través de Reclus y Barret. A la vez, encontraba el Reclus el ideario latinoamericanista, mucho antes de Trotsky. Y todo ello desde una óptica de izquierda, en medio de la Guerra Civil Española, mientras él, Ramos, militaba apasionadamente por la causa republicana. Es fácil imaginar el impacto en él de esas lecturas que, transformadas y recreadas, contribuirían a la formación de su pensamiento, culminado en la historia de la nación latinoamericana. Nuestra investigación sobre la historia de las ideas acerca de la guerra del Paraguay va a la búsqueda de nosotros mismos. Rendimos homenaje a todas las víctimas de la Triple Alianza, a todos los desaparecidos y muertos, paraguayos o no, y a una importante víctima olvidada, la Unión Americana. La Triple Alianza consolidó la balcanización de las semicolonias, consolidó las relaciones de poder y económica correspondientes. Y se consolidó una visión histórica, una filosofía de la historia, justificatoria de la tragedia, que debe ser colectiva. Vaya nuestro homenaje con intención preparatoria a Paraguay y a la Unión Americana.
nuestra tierra prometida, como le llamó Carlos Quijano, la nación de repúblicas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y esta presentación que voy a hacer es un extracto de la que hicimos en el año 2022 en las audiencias que llevó a cabo la Subcomisión de Crímenes de Lesa Humanidad en la Guerra dentro del Parlasur, subcomisión que fue presidida por el parlamentario Ricardo Canese. Bien, la Guerra de la Triple Alianza constituye el último episodio de unas largas contiendas política y militar por la consolidación de las nuevas unidades jurídico-político-institucionales rioplatenses en la segunda mitad del siglo XIX, devenidas del desmembramiento de las antiguas jurisdicciones imperiales luso-hispanoamericanas. Hacia 1864, con excepción del Imperio, ni la Argentina de Mitre ni el Paraguay de Flores habían logrado monopolizar aún el uso de la fuerza como razón de Estado. El primero enfrentaba la resistencia político-militar y técnico-militar de las montoneras, que aún en inferioridad de recursos técnicos ofrecían resistencia armada a las intervenciones del gobierno nacional. Así lo atestiguaba Nicasio Oroño en el Senado. Cito, desde junio de 1862 hasta igual mes de 1868 han ocurrido en las provincias 117 revoluciones, habiendo muerto en 91 combates 4.728 ciudadanos. El Uruguay, mientras tanto, se encontraba en franco conflicto civil y amenazado por la intervención extranjera. A diferencia de las guerras independentistas no exentas de crueldad, violencia y destrucción, la guerra Guazú materializa en una región fronteriza del Cono Sur los crímenes contra la humanidad que conlleva el deliberado exterminio que la caracteriza, también observable en las operaciones técnico-militares desatadas por la expansión colonialista sobre las áreas periféricas de la modernidad occidental durante ese período. Es Juan Bautista Alberdi el que así la define hacia 1870. La guerra en Sudamérica, sea cual fuere su objeto y pretexto, la guerra en sí misma es, por sus efectos reales y prácticos, la antirrevolución, la reacción, la vuelta a un estado de cosas peor que el antiguo régimen colonial, es decir, un crimen de lesa América y lesa civilización. Dos observaciones importantes a la hora de analizar la guerra. La primera, la guerra Guazú es una guerra total, no solo porque habría significado la extensión del campo de batalla a todo el espacio social, sino porque el deliberado exterminio que implicó su resultado requirió de la imposición de la fuerza técnica conjunta de una dirección político-militar formada por una facción política en el ejercicio del gobierno del Estado en proceso de formación en el caso de Argentina, bajo los gobiernos de Bartolomé Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento, y de Uruguay, bajo la imposición del gobierno de Venancio Flores, y por la monarquía y el imperio del Brasil, en el que, a diferencia de sus vecinos, el resquebrajamiento de su poder será consecuencia de aquel resultado. La segunda observación es que el carácter de esa guerra absoluta, como la denominaba Clausewitz, en el contexto de la expansión colonialista de la era del capital, como la denomina Hobsbawm, esa guerra requiere necesariamente del exterminio. Dice Luca Abdevila, exterminar va de la mano con colonizar en la literatura colonial del siglo XIX y significaba, en primer lugar, la voluntad de reprimir un adversario empleando una violencia sin límites. En el imaginario civilizatorio de la segunda mitad del siglo XIX y en el marco del espacio americano postindependentista, asimilable al concepto de postcolonial, se reproduce, por lo tanto, la misma práctica política de la colonización española. Toda forma de organización social que implicara modos de vida alternativos debía ser asimilado forzosamente o bien eliminado. Como muestra de esto, Richard Burton, que en palabras de la prologuista de sus cartas de los campos de batalla del Paraguay,
era aquel cónsul británico que usa salvoconductos y un caballero que se relaciona con residentes británicos, personal diplomático y a quien invitan a cenar políticos y generales, Richard Barton decía, así atestiguaba su experiencia en Paraguay. Desde una óptica imparcial, la guerra del Paraguay es nada más y nada menos que el funesto destino de una raza que ha de ser liberada de una tiranía elegida por ella misma, convirtiéndose en carne de cañón por el proceso de aniquilación. Es la agonía de una política legada por los jesuitas a Sudamérica, muestra del torrente del tiempo encrespándose por encima de una reliquia del semibarbarismo del viejo mundo, de una humanidad paleozoica. Tampoco la raza semibárbara deja de tener un especial interés en sí misma. Su lengua, el guaraní, está siendo eliminada desde el corazón mismo. Los miembros lenta pero certeramente cortados, y la próxima generación será testigo de su extirpación. No estará de más señalar que la publicación de sus cartas desde los campos de batalla del Paraguay en su lengua inglesa original en 1870 está dedicada, cito textualmente, a su excelencia don Domingo Faustino Sarmiento, ciudadano de las Provincias Unidas del Río de la Plata, conocida como República Argentina, por quien admira su rectitud de propósito y el homenaje que le rinde al progreso. El objetivo civilizador ya estaba presente como proyecto político en las élites ilustradas rioplatenses, inspirado en el liberalismo romántico de la generación del 37. Adoptábamos como legítima herencia las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo con la mira de perfeccionarlas o complementarlas, proponía Echeverría en 1846, en su ojeada retrospectiva que precedía la publicación del dogma socialista. Porque progresar es civilizarse o encaminar la acción de todas sus fuerzas al logro de su bienestar. Sin renegar de la libertad religiosa, reclamaba el clero pusiese mano a la obra santa de la regeneración moral e intelectual de nuestras masas populares, pues su omisión habría permitido que Rosas depravara su sentimiento religioso, instrumentando de este modo el barbarismo antropófago, que podía observarse en toda la República Argentina. El degüello y la expoliación forman allí el derecho común. De eso se trata, de ser o no ser salvaje, dirá Sarmiento en la introducción al Facundo. Sin embargo, más tarde en sus reflexiones sobre la guerra, dirá Alberdi que la civilización en sí misma no significa otra cosa que la supresión de la violencia propia como medio de zanjar los conflictos entre los hombres. El objetivo reorganizador y los propósitos de la guerra ya estaban presentes 14 años antes de su inicio. Escribe Mitre en 1864 en La Nación Argentina sobre los orígenes de la alianza contra el Paraguay. Cito: la alianza de 1851, la que organizó el Ejército Grande que liberó el Sitio Grande de Montevideo y derrotó a Rosas en Caseros, es el punto de partida y la base sobre la que reposa la política liberal en el Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que las provincias de la República Oriental y el Paraguay se den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Viene ahora el turno del Paraguay. El Paraguay, que es la negación de la Alianza del 51, se encuentra hoy precisamente por eso unido al Uruguay. La República Argentina está en el imprescindible deber de formar alianza con el Brasil a fin de derrocar a esta abominable dictadura de López y abrir al comercio del mundo esa espléndida y magnífica región que posee además los más variados y preciosos productos de los trópicos y ríos navegables para exportarlos. La cita precedente de Mitre justificaría por sí sola las palabras posteriores de Alberdi con respecto a los verdaderos objetivos de la política regional. Dice Alberdi que sería un riesgo mayor para el Paraguay tomar a Buenos Aires como expresión de la República Argentina, pues existen dos partidos, dos países, dos causas públicas, dos patrias y dos patriotismos. Un interés profundo los divide, el interés de Buenos Aires
es el tráfico directo con el mundo exterior, la renta pública procedente del tráfico y el poder y el influjo derivados de la renta, es decir, del tesoro del crédito público. Y Río de Janeiro y Buenos Aires aspiran a dividírselo entre los dos a expensas de todos los países interiores de que quieren hacer verdaderas colonias tributarias más o menos disimuladamente. Y respecto de la guerra civil, es el mismo interés el que colocaría al Paraguay del lado del país argentino situado al norte de la isla de Martín García, y a la otra porción del país como aliado natural de Brasil por situarse ambos a las puertas del Plata. No hay entonces alternativa al crimen de la guerra en virtud de un único interés que se expresa en dos fuerzas antagónicas. Citando nuevamente a Alberdi, la guerra empieza a ser un crimen desde que su empleo excede la necesidad estricta de salvar la propia existencia. No es un derecho sino como defensa. Considerada como agresión, es un atentado. Luego, en toda guerra hay un criminal. En el prólogo a la publicación de sus escritos sobre la guerra, fechado en París en 1869, Abril anunciaba respecto de la Cuenca del Plata: bajo las apariencias de una empresa militar se está operando una revolución profunda y radical en las condiciones de existencia de esos países, en el orden social por las reformas de sus códigos civiles, en el orden económico de que dependen su población, comercio y riqueza, por el cambio reaccionario del sistema de navegación fluvial, en el orden político, allí subordinado a la conformación y límites geográficos, por el cambio del mapa de América en la parte que les concierne, o lo que es lo mismo en su equilibrio político. Más tarde, en El crimen de la guerra, Alberdi detallaba sus efectos. El primero, la pérdida de la libertad y de la riqueza, pues toda guerra implica un cambio en la constitución interior del país en detrimento de su libertad, es decir, de la participación del pueblo en el gobierno de sus cosas, pues la guerra vive de la guerra y la soberanía nacional se personifica en la soberanía del ejército. En segundo lugar, le sigue la pérdida de la riqueza porque esclaviza y empobrece a la nación, distrae a los hombres de la producción y somete a la mayoría de la nación en tributaria del ejército. En sus últimos trabajos sobre las fuerzas de guerra argentina, anota Garavaglia que, según la memoria del ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina, en julio de 1866 había un total de 24.582 hombres para luchar contra el Paraguay, al que se le suman unos 7.271 individuos más en las distintas fronteras. Antes de la guerra, en 1865, había entre 7.500 y 8.000 combatientes reales en los diferentes cuerpos. Completará Alberdi el balance. La República ha perdido en la última de esas campañas, que ya lleva 5 años, 20.000 hombres, 60 millones de pesos fuertes, su reputación de salubridad por la adquisición del cólera asiático, sus archivos incendiados 2 veces, la enfeudación de la República a la corona del Brasil. Y según la misma fuente, al iniciarse la guerra, el gobierno argentino, por supuesto, recurrió a varios tipos de financiamiento: el crédito abierto, la emisión de billetes del Tesoro, con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Voy a omitir una serie de datos por razones de tiempo. Alberdi ofrecía, además, y esto sí me parece sumamente importante, la siguiente caracterización respecto de la guerra como factor de despoblación. No es en los campos de batalla, dice Alberdi, no es en los hospitales de campaña donde la guerra hace sus más grandes bajas en el censo de la población. Es en las emigraciones que el temor de la conscripción produce, es en las familias que dejan de formarse por causa de la dedicación a la guerra de la numerosa juventud más apta para el matrimonio. Es en la desmoralización de las costumbres que engendra el celibato forzado de millares de hombres jóvenes. Es en el olvido de todo espíritu de libertad que produce en la población el largo hábito de la obediencia automática del soldado. Unos pocos datos hoy consensuados mayoritariamente por los estudios recientes sobre la guerra Guazú podrían corroborar rápidamente aquellos tempranos enunciados. Al finalizar la guerra, Paraguay había perdido más del 60% de su población y, según las informaciones liminares comunicadas por los oficiales del censo de 1886, la razón por sexo al final de la guerra era del 37% habitantes de sexo masculino contra el 63% del sexo femenino.
No disponemos aún de datos consolidados sobre los innumerables cuerpos desaparecidos de los combatientes argentinos sin nombre, obligados a integrar las filas de los ejércitos aliados y de quienes se resistieron al reclutamiento para no ser cómplices del deliberado exterminio, pero en las guerras lejanas, como dice Alberdi, todo herido es un cadáver, pues la distancia aumentan los sacrificios que ella cuesta en hombres, dinero y tiempo. En los artículos 7 y 8 del Tratado de la Triple Alianza se establecía, cito, que no siendo la guerra contra el pueblo del Paraguay, sino contra su gobierno, los aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay. En consecuencia, el pueblo paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan, no incorporándose ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados como resultado de la guerra. Pero el artículo 11 deliberadamente interviene en las decisiones del que sería el futuro gobierno. Dice el artículo, derrocado que sea el actual gobierno del Paraguay, los aliados procederán a hacer los arreglos necesarios con la autoridad constituida para asegurar la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay, de manera que los reglamentos o leyes de aquella república no obsten, impidan o graven el tránsito y navegación directa de los buques mercantes y de guerra de los estados aliados que se dirijan a su territorio respectivo o a territorio que no pertenezca al Paraguay. Este último artículo no hace más que corroborar el análisis sobre la cuestión regional y la intencionalidad de las acciones bélicas por parte, por lo menos del presidente Mitre, tal como publicara en el diario La Nación Argentina. Si interesa considerar los artículos anteriores es en virtud de recuperar alguna fuente diplomática. En nota fechada en el cuartel general de Humaitá, el 20 de noviembre de 1865, ampliamente difundida, pero no por ello menos trascendente, el presidente López le escribe al presidente Mitre: las potencias aliadas no traen una guerra como lo determinan los usos y las leyes de las naciones civilizadas, sino una guerra de exterminio y horrores, autorizando y valiéndose de los medios atroces que van denunciados y que la conciencia pública marcará en todos los tiempos como infames. Y en relación con la fragante contradicción de aquellos fines enunciados en el tratado respecto de quién era el enemigo, dice Francisco Solano López: vuestra excelencia ha obligado a los prisioneros a empuñar las armas contra la patria, aumentando por millares con sus personas el efectivo de su ejército, haciéndolos traidores para privarles de los derechos, de ciudadanía y quitarles la más remota esperanza de volver al seno de su patria y su familia, sea por un canje de prisioneros o por cualquier otra transacción. Y aquellos que han querido resistirse a destruir su patria con sus brazos han sido inmediata y cruelmente inmolados. Según escribe Mitre, ya comandante y jefe de los ejércitos aliados, a su vicepresidente Marcos Paz en 1865, 1.030 paraguayos estaban sometidos a un régimen de trabajo como picadores, asistentes de hospitales y zapadores dentro del ejército argentino. Un mes antes, su vicepresidente le había recordado que no dejara de mandar a todos los prisioneros que nos correspondan. En la frontera creo que han de ser muy útiles, ya sean presos, soldados o peones, aumentarán la población. A criterio de Chechurri Barrera, el reparto de cuotas de lotes de prisioneros entre los aliados propició la creación de un amplio mercado de mano de obra coactivo, fenómeno que avalaría la dimensión colonial e híbrida de esta contienda, aspecto que comparte con Luc Capdevila. Los crímenes de guerra denunciados refutarían cualquier interpretación respecto de un exterminio no deliberado. Aquí lo que se está denunciando es precisamente que el crimen no refiere solo a la destrucción material producto de la confrontación técnico-militar, sino contra la humanidad y el derecho de gentes al impedir el ejercicio de los derechos de ciudadanía y soberanía. Un ensayo de clasificación de los excesos del mitrismo, realizado por el jurista Mercado Luna, en una guerra complementaria dentro de este proceso de formación de los estados nacionales en la Cuenca del Plata, presumen también
una sistemática conducta delictiva puesta de manifiesto en la campaña civilizadora y que abarca el periodo 62-67, cuando la guerra de policía no era otra cosa que la negación del principio constitucional de la presunción de inocencia. Excesos que se perpetran contra personas previamente excluidas de las leyes de la guerra, dice el autor. Excesos configurados como apremios ilegales, ayuda o provocación del suicidio, apropiación y sustracción de cosas muebles, extorsión, homicidio simple con alevosía, con ensañamiento por impulso de la perversidad brutal, incendios y otros estragos, instigación a cometer delitos, masacres, anudan un tipo de práctica delictiva común a la guerra interior de policía y a la guerra exterior contra el Paraguay. Práctica delictiva asimilable a los crímenes de guerra que primero deshumaniza, destrozando el pedazo de hombre que aún llevaban dentro, para luego imponer el reclutamiento forzoso, particularmente, pero no solo, en aquella provincia rebelde de La Rioja. En nombre del progreso y la civilización, los crímenes de guerra cometidos por los coroneles de Mitre eran la negación misma de los principios libertarios de la Asamblea del año 13, que había abolido los instrumentos de tortura, y de la Constitución de 1853, que en su artículo 18 establecía las garantías individuales, ejecutados ahora por cuenta y orden de quienes se autorreferenciaban en la gesta revolucionaria de Mayo y en los propósitos igualitarios consagrados en las nuevas constituciones, aboliendo el antiguo régimen. Por último, en el proceso constitutivo de los Estados nacionales en la Cuenca del Plata, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay define en favor de las élites rioplatenses la correlación de fuerzas que les permite crear e imponer regionalmente en las nuevas jurisdicciones estatales las condiciones para el ordenamiento jurídico, político e institucional de carácter liberal y habilitar de este modo el desarrollo de las relaciones económicas y sociales que exige el capitalismo en expansión. La guerra para el caso, y como señala Rabinovich, no sería la continuación de la política, sino un precedente constitutivo del propio Estado en los 4 países. Las guerras decimonónicas que acompañaron la expansión capitalista, al igual que las guerras de conquista de la primera modernidad, requirieron del exterminio, concepto incorporado en la literatura secular y práctica ejercida en el marco de un objetivo civilizatorio frente a la barbarie de toda forma de organización de la vida social y política, no tan ajena a los presupuestos del universo ilustrado. El deliberado exterminio, preanunciado en la voz de uno de sus ejecutores en 1851 y descrito por Alberdi al caracterizar la guerra como crimen, encuentra su marco referencial temporal en el derecho de gentes, que forma parte de la Constitución Confederal y luego de la Constitución Nacional Argentina. Finalmente, no sería arbitrario señalar que hacia 1865 era precisamente la República del Paraguay, la unidad política que más se aproximaba a un Estado con aspiraciones nacionales, pero su extranjería respecto a aquella nación proyectada por las élites porteñas, en sintonía con el carácter expansionista de todo imperio, hacían de su gobierno y de su gente un obstáculo para el progreso cuya barbarie era necesario exterminar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Para mí es una gran satisfacción estar acá en este panel debate. Quiero comenzar ya directamente entrando en tema que la guerra, la Triple Alianza, en realidad ese genocidio del pueblo paraguayo, ese exterminio del pueblo paraguayo se inicia con la intervención militar de las oligarquías de Río de Janeiro y Buenos Aires al Uruguay. Allí se inician. Como representante de Paraguay ante el Parlasur tuve el honor de presidir la subcomisión de Verdad y Justicia sobre la guerra de la Triple Alianza para analizar los crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos. Entregamos nuestro informe final en diciembre del 2022, aprobado por nuestra subcomisión. Lo entregamos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, de la cual dependíamos. Si bien siempre he sido un apasionado de la historia, no soy historiador, sino ingeniero. Al ser nominado para dicho cargo por el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, me vi obligado a profundizar en un tema que ya lo había leído bastante profusamente,
pero sin la profundidad que pude adquirir gracias a la labor que se me encomendó, junto con expertos que me auxiliaron. En el seno de tal subcomisión de la Guerra de la Triple Alianza y con acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, tomamos la iniciativa de llevar a cabo audiencias públicas en los 4 países miembros plenos del Mercosur en ese entonces y coincidentemente participantes de la Guerra de la Triple Alianza, a fin de escuchar a expertos y descendientes de víctimas. Las audiencias pudieron llevarse a cabo sin dificultad alguna en Paraguay, Argentina y Uruguay, mas no así en Brasil, donde estaba prevista una significativa audiencia pública en la UNILA de Foz de Iguazú, ¿no es cierto?, organizada por los historiadores brasileños y con el apoyo de nuestra subcomisión, para los días 15 y 16 de septiembre de 2022, poco antes de las elecciones de Brasil, donde aún gobernaba Jair Bolsonaro. Pocos días antes de tales audiencias, los historiadores brasileños fueron amenazados por personas que se identificaron como parte de las Fuerzas Armadas del Brasil, si bien este hecho no pudo ser corroborado por los organizadores, quienes, por prudencia, nos pidieron suspender las audiencias públicas y así lo hicimos. Hasta hoy estamos esperando que se realicen tales audiencias públicas en el Brasil, a lo cual se comprometieron los parlamentarios brasileños del Parlasur a realizarlas ya en el primer semestre del 2023. Pero hasta ahora no hay ninguna novedad. En el caso de las 15 audiencias públicas realizadas en Paraguay, Uruguay y Argentina, con más de 30 valiosos aportes de expertos y descendientes de víctimas, las mismas fueron de alta calidad, plurales y abiertas, algunos aportes de altísima calidad. Debo confesar que aún teniendo un conocimiento bastante amplio de la Guerra de la Triple Alianza, estas audiencias y la necesaria profundización a la cual me vi obligado a hacer, me ha revelado enormes sorpresas contenidas en nuestro informe, pero que hasta ahora siguen ocultas en general para la gente, después de más de 150 años, encubiertas por los sectores oligárquicos que nos siguen gobernando. Una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que la Guerra de la Triple Alianza no fue iniciada por el Paraguay, sino que comenzó mucho antes, lo mismo que su infame tratado. Sin ir a antecedentes más lejanos, es un primer hecho evidente que el triunfo del liberalismo extractivista y dependiente de Gran Bretaña en la Argentina, en la batalla de Pavón en septiembre de 1861, con Mitre a la cabeza, es el origen de la invasión del Uruguay en 1863 primero y de la Guerra de la Triple Alianza contra el pueblo paraguayo después. Bartolomé Mitre implantó rápidamente una guerra interna contra el pueblo argentino federalista, contraria al modelo liberal extractivista que él profesaba, y al mismo tiempo se puso de acuerdo con Pedro II, el emperador esclavista brasileño, dependientes ambos del Imperio Británico, para destruir al gobierno nacionalista del Uruguay como primer paso, para luego, como segundo paso, apoderarse del Paraguay. Ese ejemplo exitoso de calidad de vida, economía no extractiva y molesto para el Reino Unido. Así, en abril de 1863, Venancio Flores, con el casi abierto apoyo de Pedro II y Bartolomé Mitre, invadió Uruguay a fin de derrocar al gobierno nacionalista uruguayo aliado al Paraguay. Este segundo hecho, el primer hecho era el golpe de Mitre a través de la batalla Pavón en 1861. Este segundo hecho, la invasión de Flores, respaldado por Mitre y Pedro II, es el preanuncio de la Guerra de la Triple Alianza que pronto desatarían contra el Paraguay. Pese a tal apoyo, Flores, un año después, no lograba derribar al gobierno blanco uruguayo. Así,
en junio de 1864, en el campamento de Flores, en Puntas del Rosario. Flores se reunió con representantes de Mitre, Pedro II y del Imperio Británico, el cónsul Edward Thornton. Saraiva, el representante brasileño, confiesa unos años después que allí en Puntas del Rosario, en junio de 1864, se acordó el Tratado de la Triple Alianza con el Paraguay. De parte del gobierno de Mitre hay evidencias similares a la confesión de Saraiva sobre el contenido de esta reunión, y cito a Mitre, a exponente del gobierno de Mitre, cuyos temas no me atrevo a revelar, decía un diplomático de Mitre, señalando lo grave de los temas que se habían tratado en Puntas del Rosario. Aquí entonces hay una tercera evidencia histórica: la constitución de la Triple Alianza, Mitre, Pedro II y Flores, que ya se concretaba como abierta intervención en el Uruguay, en el terreno, y que pronto iría a destruir el Paraguay, para abrir sus inmensas riquezas al libre comercio, como decía Mitre. Después vale la pena reiterar que el Tratado de la Triple Alianza no se firmó el 1 de mayo de 1865, no se redactó, no se acordaron los términos, sino en Puntas del Rosario en junio de 1864. ¿Qué ocurre después? Apenas un mes y medio después, el 4 de agosto de 1864, un mes y medio después de la reunión de Puntas del Rosario, ¿no es cierto?, el imperio esclavista brasileño daría un ultimátum al gobierno nacionalista del Uruguay en condiciones absolutamente inaceptables para reparar supuestas agresiones que habrían sufrido los latifundistas brasileños. Ante el ultimátum de invasión militar contra el legítimo gobierno uruguayo, el Paraguay exigió respeto a la soberanía uruguaya bajo amenaza de guerra en 3 documentos oficiales entregados al imperio brasileño, que desoyó el reclamo de no intervención militar formulado por el Paraguay y por supuesto por el Uruguay también. Desoyendo este reclamo paraguayo y también uruguayo, el imperio esclavista brasileño llevó a cabo su amenaza, y así el 12 de octubre de 1864 invadió Uruguay, haciéndose abierta la intervención militar extranjera que hasta entonces estaba apenas encubierta. Este es el cuarto hecho, la invasión del Uruguay por el imperio esclavista del Brasil, el 12 de octubre de 1864. Ese es el indiscutible inicio de la guerra de la Triple Alianza, cuyo tratado de agresión al Paraguay ya estaba acordado desde junio del mismo año, unos meses antes. Acusar a López, como se sigue acusando hasta ahora, de insensatez, de iniciar la guerra de la Triple Alianza, como todavía se lee en los textos educativos del Brasil, y yo creo que de varios países de América Latina, sería lo mismo que acusar a Francia y Gran Bretaña de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Con tiempo estos países, Francia y Gran Bretaña, advirtieron a la Alemania nazi, ¿no es cierto?, que si invadía Polonia le declararían la guerra. A ningún historiador mínimamente serio se le ocurre sostener que la Segunda Guerra Mundial fue iniciada por Francia y Gran Bretaña, pese que fueron estos países los que le declararon la guerra a la Alemania nazi. Pues es indiscutible que fue Alemania la que inició esta Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Curiosamente, lo que es una verdad indiscutible para Europa, para la Segunda Guerra Mundial, no lo es y aparece como una verdad indiscutible exactamente lo contrario en el caso de la guerra de la Triple Alianza. Es extraño, ¿no? Verdaderamente extraño. El caso de la guerra de la Triple Alianza se da la paradoja que se le culpa a quien se mantenía pacífico. Paraguay siempre fue pacífico, nunca buscó intervención militar. Y el Paraguay exigía la no intervención de otros estados en asuntos internos de un tercer estado, Uruguay, ¿no es cierto?
de haber causado una guerra. Se le acusa al Paraguay de haber causado la guerra, como vimos, y que fue producto de la invasión de Flores, Pedro II y Mitre contra el Uruguay. Esa fue la causa. Ya inclusive desde abril de 1863, podemos decir, la reunión de Punta del Rosario de junio de 1864 y por supuesto la invasión abierta del 12 de octubre de 1864. La triple alianza Mitre, Pedro II, Flores fue la que invadió Uruguay y a partir de allí se llevó a cabo la guerra contra el Paraguay y cuyo tratado ya había sido acordado, como dijimos, en junio de 1864, un tratado realmente infame, que le da vergüenza a cualquier diplomático, inclusive brasileño, argentino, le da vergüenza leer siquiera esos términos. ¿Qué hizo el Paraguay ante la invasión militar de su aliado, Uruguay? Intentar auxiliar y salvar al legítimo gobierno uruguayo, que le brindaba, ojo, no lo hizo también por una cuestión de principios, pero también lo hizo por una cuestión política, militar evidente. Era la única salida al mar posible del Paraguay y que si caía Uruguay, Solano López sabía que posteriormente caería Paraguay, como efectivamente ocurrió. O sea, era esa lectura, porque se le acusa a López que fue un irresponsable, que, bueno, ¿qué otra cosa podía hacer, no? Realmente no tenía otra salida. Hay que acotar que hubo un cuarto aliado, que fue Gran Bretaña, como de alguna manera ya lo dijimos, proveyendo financiamiento y armas de última generación, así como, y esto también es importante, yo siempre lo destaco, hubo un quinto aliado, que fue la oligarquía paraguaya, que estaba exiliada en la Argentina y que alentaba la guerra, ¿no es cierto? Así como Guaidó alentó la invasión de Venezuela, bueno, la oligarquía paraguaya alentaba la invasión de Paraguay y se alistó a las filas de la Triple Alianza bajo las órdenes de la Triple Alianza de Bartolomé Mitre y de Pedro II. ¿Por qué las oligarquías de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, apoyados financieramente y con suministros bélicos por Gran Bretaña, querían destruir el modelo de desarrollo del Paraguay? La razón también es muy simple. El modelo de desarrollo de Paraguay era el de una república campesina, como lo demuestra muy bien Mario Maestri, este gran historiador brasileño, y también Richard Alan White, este historiador norteamericano que falleció hace poco. Richard Alan White habla de la primera revolución popular con éxito en América Latina, ¿no es cierto?, que tuvo vigencia de más de medio siglo, más de 50 años, donde esta república campesina tenía el Estado tenía un rol muy importante y estaba avanzando hacia una industrialización, desarrollando un capitalismo nacional. Ojo, no era un modelo socialista, eso no tiene asidero, pero sí con distribución de renta. Había una muy buena distribución de renta, no había deuda externa, con una población plenamente ocupada, había desempleo cero, alfabetizado, con pleno acceso a la tierra y a todo tipo de derechos. Los jornales, por ejemplo, en Paraguay eran muy altos, como algunos empresarios se quejaban. ¿Por qué? Porque el campesino vivía bien y no abandonaba el campo si no le pagaban una buena remuneración. Entonces los jornales eran muy altos y la calidad de vida en general era muy alta. El Estado manejaba las exportaciones estratégicas de entonces, yerba mate, maderas preciosas, tabaco, así como las estancias de la patria, que eran del Estado, ¿no es cierto? Con lo cual no solo se autofinanciaba, sino que avanzaba el Paraguay en un proceso de industrialización en base a tecnología de punta, de última generación para la época. Era el Estado paraguayo el que contrató a los mejores ingenieros, arquitectos y técnicos europeos. Así el Paraguay desarrolló con autofinanciamiento público ferrocarriles, siderurgia, arsenales, astilleros, telégrafo y un sinfín de industrias más. El Paraguay era un Estado soberano, verdaderamente independiente y con extraordinaria calidad de vida para toda la población, con deuda cero. Era, como dijera el cónsul británico, un mal ejemplo para el Imperio Británico.
o como dijera Mitre, sus invalorables riquezas naturales debían abrirse al libre mercado, es decir, al libre saqueo y robo, que es lo que pretendía tanto Mitre, Pedro II como el Imperio Británico. ¿Qué es lo que pasó después de la guerra? Bueno, luego de cometerse 20 gravísimos, sistemáticos y extendidos crímenes de guerra, prohibidos por las leyes de la época como derecho de gentes, entre otros el asesinato de 3.500 niños un solo día, y luego de asesinar o esclavizar a 2/3 de la población paraguaya. Nosotros calculamos, justamente evaluando las distintas fuentes de historiadores, entre 2/3 y 3/4 partes, y si nos fijamos en la población masculina mayor, se terminó con el 92% de la familia con padre. O sea, quedó apenas un 8% de familias con padre varón. Bueno, y aparte esos 20 gravísimos sistemáticos crímenes van desde asesinatos impunes de prisioneros de guerras, incendios de hospitales con los enfermos dentro, saqueo, esclavitud, ¿no es cierto? Crímenes gravísimos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay que decir de que este genocidio o exterminio es uno de los peores genocidios de los últimos 200 años en todo el mundo y el peor de América Latina independiente. Y el reducido territorio que quedó como Paraguay fue vendido a precio vil, irrisorio. Y no por casualidad, ¿a quién se le vendió? A empresas anglo-argentinas y anglo-brasileñas. El campesino indígena paraguayo que sobrevivió, ¿no es cierto?, que era el 80% de la escasa población que sobrevivió, pasó de acceder libremente a la tierra como antes accedía, ¿no es cierto?, a ser esclavo de los yerbales y los quebrachales de las transnacionales, como muy bien lo relatan Rafael Barret y Reclus. Se ve muy bien esa constatación, inclusive ya a posteriori, cómo queda como esclavo el campesino y el indígena paraguayo. El genocidio con fines de saqueo que sufrió el Paraguay no ha terminado. Hoy en todo el mundo asistimos a genocidios y saqueos muy similares. En América Latina el imperio ha perpetrado más de 50 golpes de Estado y el tenebroso Plan Cóndor, y aún sigue al acecho, aún en América Latina. En todo el mundo los genocidios se han multiplicado. Hasta hoy en África, veamos lo que pasa en África, es grave. Afganistán, Irak, Siria, Libia, Gaza, Líbano. Y hace solo algunos años se ha intentado llevar a cabo una invasión en nombre de la libertad contra Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, y desde hace 6 décadas contra Cuba. Así como hace más de 150 años la excusa fue la misma, derrocar a una supuesta tiranía que oprimía al pueblo paraguayo, que en realidad era mucho más libre, mucho más, que todos los pueblos esclavizados de Brasil, Argentina y Uruguay en la época. Era mucho más libre, pero la excusa, imagínense, del emperador esclavista Pedro II era llevar la libertad al Paraguay, ¿no? Qué contradicción, ¿no es cierto? Y en realidad, en vez de ser liberado, el pueblo paraguayo terminó exterminado. Terminando, es fundamental conocer y reconocer el genocidio del pueblo paraguayo y de la guerra de la Triple Alianza, que explica en gran medida el infortunio del Paraguay de hoy, para que no se sigan repitiendo intervenciones extranjeras, guerras de exterminio y genocidios, como los que seguimos asistiendo hasta hoy en África y Asia, y esperamos que no se vuelvan a repetir en América Latina. La verdad y la justicia, así como la memoria del pasado reciente, son imprescindibles para evitar que hoy se repita esta trágica historia, para evitar similares crímenes de lesa humanidad, exterminios y genocidios hoy. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos allí en Uruguay. Muchas gracias por la invitación. Es un honor
participar de un evento sobre la guerra Guazú. Cumprimentando la mesa, aquí, Maggie, Gignolo, Viviana y Ricardo. Viviana la escuché casi toda la intervención y Ricardo en el final, pero me encantó a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre, es un extracto sobre la investigación que yo he realizado sobre cómo la prensa brasileña, la prensa en la época más crítica, más satírica, cómo esa prensa trabajó a favor del discurso oficial del imperio de Dom Pedro II en esta campaña militar contra el Paraguay. Los caricaturistas brasileños lucharon junto al imperio de Dom Pedro II para tentar justificar la acción. Y yo voy a mostrar y voy a compartir ahora algunas imágenes. El título del extracto, la idea principal, es la caricatura usada como arma en la guerra contra el Paraguay. Voy a saltar algunas diapositivas por el tiempo. En la época de la guerra, por ahí, la prensa satírica en Río de Janeiro, la capital del imperio, las publicaciones regulares eran esas. Semana Ilustrada, esa muy alineada con el imperador. El dueño de Semana Ilustrada era conviva del imperador Dom Pedro II. Y el Paraguay Ilustrado era una publicación semioficial también, criada únicamente para atacar al gobierno de Solano López, atacar al Paraguay y justificar la guerra. Los otros, Bazar Volante, Arlequim, Vida Fluminense, Mosquito y la Comédia Social, eran más críticos. Y aún así, como vamos a mirar en una caricatura de Angelo Agostini, que es considerado el primer gran caricaturista brasileño, mismo esas publicaciones más críticas, para que ustedes tengan una idea, Angelo Agostini era abolicionista y era republicano, por lo tanto, crítico de la esclavitud, crítico del imperio de Dom Pedro II. Pero él mismo contribuyó para construir esas imágenes que tentaban justificar la acción militar en la Cuenca del Plata. El panel visual de la guerra, que tenía una importancia muy grande, porque las fotografías en Brasil, las fotografías ya existían, hay fotografías de la guerra, pero todavía no se podía imprimir las fotografías en los periódicos. Por lo tanto, las informaciones visuales de las caricaturas eran muy relevantes. El panel, teníamos 591 dibujos
publicados entre 23 de outubro de 1864 a 25 de agosto de 1870, 225 com marcos de informação visual, batalhas, teatros locais, armas, mapas, 152 solo temas brasileiros, 12 são acertijos ilustrados e 202 imágenes estão relacionadas diretamente com o Paraguai. Então, dessas 202 caricaturas, 95%, a quase totalidade, eram imagens desfavoráveis ao Paraguai. Como o Império desejava, como o Império queria. 98%, a quase totalidade, era acompanhado por legenda. A presença do Brasil estava na maior parte das caricaturas. Solano Lopes era o grande alvo. Era o alvo que, em consonância, como já ha dicho antes a Viviana, o tratado de Tríplice Aliança, que tinha um discurso que foi mudado muito antes da libertação, da cruzada civilizatória, e que tinha que libertar o povo paraguaio do tirano Solano Lopes. E as caricaturas reforçam, disseminam essa ideia. Então, Solano Lopes é o personagem, a Diana das caricaturas. Algumas palavras que eram empleadas, Dom Quixote paraguaio, Baltazar paraguaio, Nuevo Ferrabras, Júpiter paraguaio, Herodes, e Nerón del siglo XIX, verdadeiro Judas, demônio, hermano de Satanás, buitre louco, caníbal feroz, enfermo, salvajismo, ira implacável e sanguinária, monstruo, el monstruo mais bárbaro e espantoso del mundo, bribón, traste, destructor de tu pátria, matón, comédia, e muito mais, tirano supremo, tirano pérfido, déspota furioso, dictador absoluto, el supremo, generalíssimo, e por aí vai. La diana principal, por lo tanto, Solano Lopes, 143 imágenes. Fuerzas Armadas de Paraguay, 13 imágenes. Paraguay, 12. El pueblo paraguayo, 12. Soldados paraguayos, 5. Madame Lynch, 4. Ministro de la Guerra del Paraguay, General Vicente Barrios, 3 imágenes. Arte paraguayo, 3. Religiosos paraguayos, el presidente Carlos López, prensa paraguaya, ministro de Obras Públicas de Paraguay, enfim, produtos paraguaios. As palavras relacionadas ao Brasil eram el opuesto. Adelante, a nosotros, toda la nacionalidad, gladio de la civilización, sentimientos en todo el país, gran imperio. El imperio venga el honor ofendido, libertad, enemigo del alma, misión civilizadora, patria valiente, amado pecho, nuestra gloria, viva nuestra santa religión, viva la libertad del pueblo, viva Brasil y Paraguay unidos, nobleza de pensamiento, viva la nación brasileña, luz. El papel, el rol de la prensa satírica de la corte fue la prensa más crítica, entre comillas, fue de una adhesión completa a la causa imperial. A propagación del discurso oficial que definía la acción militar como la cruzada libertadora y un país bárbaro
comandado por un tirano cruel y sanguinario. Un discurso que se contrapunha a lo que Ricardo habló a poco, que era Paraguay en la época, contrapuesto a un imperio esclavo, que tenía la esclavitud como una política de Estado. Irreverencia y crítica solo contra el enemigo, que era el Paraguay. Bombardeo visual personificado en López, como dije antes, acorde a versión oficial, acorde al Tratado de la Triple Alianza. Y la construcción del mito afectó también al país guaraní, a su gente, a su cultura, y utilizó signos del imaginario cristiano y de la formación nacional. También se explotó la ambigüedad del personaje López. Yo voy a mostrar rápidamente algunas imágenes para se tener idea de lo que se trabajó en este periodo. Imágenes de tipos originales, de voluntarios paraguayos, la policía paraguaya, insinuando que la policía estafaba a las personas. Esta imagen, Nerón del siglo XIX, proyecto de monumento que agradecidos paraguayos pretende erigir para Francisco Solano López, copia de un dibujo enviado desde Asunción, que fue la tapa de la primera edición de mi libro, la Batalla de Papel, o La Batalla en los Periódicos, la edición paraguaya, es de autoría de Ángelo Agostini, como hablé antes. Entonces, mismo un caricaturista republicano, o que se decía así, abolicionista, por lo tanto contra la esclavitud, trabajó a favor del imaginario compuesto en todo el conflicto. El amigo de la humanidad, otra imagen negativa de Solano López, una idea que se pasaba mucho, que Solano López fugiría con Madame Lichi y sus hijos rumbo a Bolivia con todo el dinero del Paraguay. Se insinuava en la prensa brasileña que Mariano Melgarejo de Bolivia era aliado de Solano López. Nada de eso se confirmó. Y ese es un personaje de la Semana Ilustrada que está lanzando a López, cansado de las demoras de un conflicto casi eterno. Semana, que era ese personaje, su moleque, manda a López al infierno. En la verdad, las caricaturas trabajaron la idea de una crónica anunciada de la muerte de Solano López, como de hecho ocurrió en Cerro Corá, a casa de Solano López. Todo eso fue trabajado. Y como citado aquí, Leandro Gómez, el sitio de Paysandú, la destitución de Aguirre, fue trabajado en caricaturas también, como una preanunciación de que Leandro Gómez fue fusilado y que ese sería el destino también de Solano López. Eso ocurriría más de 5 años después de la muerte de Leandro Gómez en Paysandú. López visitando la colección zoológica de retratos de sus familiares idolatrados. Paraguayos huyo, pero os dejo la más sublime de las compensaciones. Tomo mis garras todo tu oro, pero todas las
plumas de Nicola te queda a ti. Era una imagen muy asociada a Solano López. Aquí otra imagen. Adiós, corona del Paraguay. El Generalito acaba de crear una nueva condecoración para premiar el salvajismo de los paraguayos. Otra es en Paraguay Los Prados. Yo voy a cerrar intentando sintetizar al máximo el conjunto de imágenes que vemos algunas a poco. Fueron 202 imágenes. Yo pude coletar una a una en todas las publicaciones de la época. Fue algo que en Brasil no se conocía todavía. Como la prensa, que se suponía la más crítica, trabajó a favor de este discurso. Eso me lleva al discurso de Estados Unidos en la guerra contra la invasión de Irak, por ejemplo, cuando Saddam Hussein y armas químicas eran presentados como justificativa para la acción, y eso no se confirmó. Y en otros conflictos internacionales. Bueno, el periodismo satírico de la corte brasileña se inclinó solamente para un lado, solo contra el enemigo de las fuerzas imperiales. La diana favorita de los caricaturistas, como vimos, era efectivamente el primer representante guaraní. Existía, por tanto, una sintonía entre los periódicos ilustrados y el discurso oficial. La guerra estaba dirigida contra el malvado tirano llamado Francisco Solano López, el temido mariscal, y apuntaba a liberar a un pueblo oprimido y sin voz. Como una ave de rapiña, lista para huir con gruesas bolsas de dinero en sus afiladas garras, el presidente de Paraguay fue asociado con la crueldad y los malos instintos. Como demonio, agudizó nuestra imaginación cristiana. Solo sería exorcizado en las llamas del infierno. Dos representaciones muy contundentes que indujeron a los lectores a considerar plenamente justificada su incesante persecución a muerte, como de hecho terminó sucediendo en el asalto final al Cerro Corá en 1 de marzo de 1870. Bueno, era más o menos eso. Durante la cobertura brasileña del mayor conflicto de la historia del continente americano, muchas otras imágenes fueron difundidas con vigor, y muchas de ellas ayudan aún hoy día a afirmar visiones que hacen dolorosamente actual la cobertura satírica de la guerra contra el Paraguay. La idea de negocios escusos en Paraguay, falsificación y todo más. Bueno, perdona si me extendí, perdona por el problema técnico, y estoy a disposición ahí. Muchas gracias a todos y a todos. Les quiero contar que próximamente se va a reeditar en español el libro de Silveira, en el que se basa su ponencia de hoy. ¿Verdad, Mauro? No sé si me escucharon. Se va a reeditar en español tu libro. Sí. Próximamente. El libro, esta edición de Paraguay, y va a ser reeditado de nuevo en Brasil. Además de agradecer a los tres extraordinarios
invitados. También queremos agradecer a los auspiciantes, al Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano, y en particular a Mara Espasande, al Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Brasil, y en particular al gran Jair Cristo, al portal Tarima Digital, al que nos acercó Ricardo Canese, y al capítulo Uruguay de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y en particular a Gabriela Cuité. Hay otros para agradecer, como la Asociación de Filosofía Latinoamericana y la Red de Defensa de la Humanidad de Paraguay, que tuvieron la gentileza de difundir esta actividad. Si bien eran momentos realmente crueles en cuanto a los enfrentamientos, parece que no era el mismo tipo de enfrentamiento, por lo menos con los mismos objetivos. Tiene algo que ver con una base étnica o con un objetivo, digamos, de la presencia etnia o directamente, no sé, ¿a qué se debe la diferencia de una vocación de exterminio en el caso de Paraguay versus una nación, digamos, en toda la regla, pero bien puesta, pero con otros resultados en el caso de Uruguay? Sí, dale, Fernando. El carácter de exterminio, como pusieron los que hablaron hoy, hay que verlo en escala regional. En una parte, Sarmiento decía no rezan de nombre. Claro. Terminaron a los mapuches. Las guerras civiles, hasta el 60 en Argentina, tuvieron participación destacada, orientales como Flores, como Santos, etc., eran guerras de exterminio. Y el gauchaje fue exterminado. Mencionaba ahora, no, la campaña del desierto, no solo la de Rojo, etc. Había un tema racial, por supuesto, lo que iba orientado también sobre agentes que eran vistos, como lo decía claramente Nietzsche y otros, como obstáculos para un determinado tipo de desarrollo. No era un racismo que surgía de la nada, un racismo que se fundaba en un modelo. Hay un modelo colonial, bueno, que estaba pasando en África, que estaba pasando en Asia, ¿verdad? No quiero hacer una mención contemporánea. Así que el tema de Paraguay fue un tema de escala, fue un tema de técnico de quienes estaban implicados, ¿no? Las fuerzas militares, ¿no? Etcétera, etcétera, pero que no tenía una connotación diferente a lo que sucedía en el norte argentino, ¿verdad? O lo que sucedió después en el sur argentino. Sí. Igual, Fernando, perdón, igual sí hay un componente racista fuerte, donde se suponía que las razas negra e indígena eran inferiores, es decir, el modelo en el cual la civilización europea era, digamos, lo que correspondía, sí existía, el racismo existía. Así que sin duda los guaraníes, como los tehuelches, se fundaba. ¿Cómo? Y los mestizos también. Ah, claro, los gauchos, claro. No hay más intervenciones. Les agradecemos por estar acá. Bueno, buenas noches.